usted como general ha nombrado algo que a mí siempre me ha generado dudas, ¿no? Y es qué clase de información tenían los responsables, tenía el alto mando ucraniano, tanto el ejército como los políticos, de lo que estaba ocurriendo. Porque viendo la historia de la Unión Soviética y de la que la Federación Rusa es heredera, se podría aplicar aquello de, bueno, enséñame los incentivos y te enseñaré los resultados. ¿Había incentivos para que el alto mando tuviera la información adecuada? ¿Cómo tiene un general o cómo se asegura de que la información que le llega es la información correcta? Mire, la información, el concepto de información son piezas de la realidad que se van obteniendo por distintos medios de obtención, que analistas de inteligencia tienen que ir armando y que dependiendo de a qué nivel se interpretan, tienen unas consecuencias u otras sobre las fases de planeamiento. Lo primero, lo más importante en las operaciones no es la inteligencia, pero es lo primero que hay que tener en cuenta. Es decir, ¿qué necesito saber sobre mi adversario? ¿Qué necesito, sobre todo, qué riesgo soy capaz de asumir en cuanto a qué información no dispongo y qué tiempo tengo para poder decidir y que sea efectivo? La inteligencia se va creando con distintas piezas de información que se obtienen pues, de las muy diversas fuentes, ¿no? Hay fuentes abiertas, hay fuentes radioeléctricas, hay fuentes magnéticas, hay fuentes de imagen, hay fuentes térmicas, acústicas, de todo tipo. Esto los analistas de inteligencia lo van armando como si fuera un puzzle para extraer conclusiones acerca de las preguntas que les han hecho. Porque la inteligencia no se obtiene de todo, la inteligencia se obtiene de lo que el mando considera que es prioritario para él. Los generales formulan lo que se llaman las necesidades prioritarias de información. Esas necesidades son las que llegan a los servicios de información, militares, civiles, de todo tipo, y se van analizando, se van obteniendo esas piezas, se van uniendo y se le proporciona una respuesta. Una necesidad prioritaria de información, por ejemplo, es ¿cuál es la calidad y la cantidad de las segundas líneas del esfuerzo ruso en la línea que va a Kiev? ¿Por qué? Pues porque el que pide esa información necesita saber cuál es el grado de resistencia que tiene que oponer de forma escalonada, saber en qué momento va a conseguir el desgaste adecuado, bloquear esa penetración y contrarrestar. ¿De acuerdo? Esto sería. Dependiendo de las preguntas, lo importante es la calidad de la pregunta, porque la calidad de la respuesta va en función de lo adecuada que sea la pregunta que se tiene que formular, ¿no? Y esas preguntas eran las correctas porque lo que vimos es desde el punto de vista exterior, no de lo que estaban viendo el alto mando ucraniano y ruso, pero lo que vimos fue prácticamente un atasco kilométrico de 20 kilómetros de equipos que estaban marchando sobre Kiev. Y bueno, se debatía en los medios estadounidenses. Yo recuerdo perfectamente al general King y al general Kellogg debatir que bueno, que si tuviera aviación, Ucrania, pero callándose y se notaba, uno puede percibir cuando alguien sabe algo pero no quiere decir ciertas cosas. Porque los periodistas presionaban a los generales para que bueno, esto va a ser un desastre, va a llegar esta columna de 20 kilómetros. Y luego lo que pudimos comprobar por la información de inteligencia abierta, que es otro de los grandes cambios junto con los drones, que le preguntaré posteriormente, es que los ucranianos estaban disparando vehículos al inicio de la columna, vehículos al final de la columna, y la columna estaba en un atasco gigantesco. Además, sin posibilidades de acabar sacando heridos, fue un auténtico... Bueno, indica también, es bastante ilustrativo, que en algunos ejes de avance las fuerzas que iban delante eran las fuerzas antidisturbios. Creo que indica un poco cuál era el sentido de esta invasión. Pero yo le preguntaría, ¿el alto mando ruso se estaba haciendo las preguntas correctas? Con toda seguridad no. O sea, la primera pregunta es ¿con qué resistencia me voy a encontrar? Esa pregunta o no la formuló o no se respondía adecuadamente, porque había habido 5 misiones de entrenamiento distintas desde el año 2014 a cargo de países de la OTAN, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, también Letonia y Estonia y Lituania, en la que se había capacitado a mandos intermedios y mandos básicos del ejército ucraniano y sobre todo se le había instruido en el manejo de sistemas portátiles contra carro y portátiles antiaéreos, lo que significaba que tenía una capacidad más que notable para intervenir
en la técnica que ha descrito usted que se llama Moloti. Esto lo hicieron los finlandeses con los rusos en la guerra ruso-finlandesa. Se ataca el principio de la columna, se ataca el final y luego se va atacando el centro y se van cortando rodajas. Al margen de que eso, de que era previsible, si hubieran sabido la cantidad de personal adiestrado y la cantidad de armamento que se había ido colocando ya en Ucrania, porque esto no llegó los primeros días de guerra, eso ya estaba en Ucrania. Si hubiera sido capaz de entender eso, habría hecho una composición completamente distinta de las columnas y de las vanguardias. Las columnas tenían elementos de recuperación, elementos logísticos, elementos de combate mezclados. Y además habían saturado un itinerario logístico de tal manera que no había una doble circulación. Es decir, eso es una aberración desde el punto de vista logístico que lo que lleva es a la parálisis y a facilitar la destrucción. Si Ucrania hubiera tenido pocos helicópteros de ataque, no muchos, pocos, hubiera hecho mucho más de lo que hizo. Aún así, Perdón que le interrumpa, don Francisco, pero quiero que lo entienda perfectamente la gente. Lo que estaba ocurriendo es que ni siquiera había una doble vía, dos carriles. Había momentos, y se veía por las fotos, que había un vehículo destruido, había heridos y no podían darse la vuelta para ir a llevarlos a un hospital de campaña. Era una cosa enloquecida. Efectivamente, y ni siquiera un vehículo de recuperación de carros de combate, un carro grúa para sacar al vehículo de la carretera. Y además es que la vialidad fuera de la vía de comunicación era prácticamente imposible porque el invierno no había sido excesivamente frío y el terreno estaba blando. Luego, en el momento en que pasa el segundo carro, pues aquello ya es impracticable, ¿no? Bueno, pues fue un error estratégico garrafal y además estratégico en la concepción y operacional y táctico en la ejecución, claro. Bueno, y le tengo que preguntar lo mismo que le pregunto a todos los profesionales porque yo sigo sin entenderlo, de verdad, sigo sin entenderlo incluso a día de hoy. Sé que en su momento probablemente tuvo su sentido, porque si tú planteas esta guerra no como una guerra, sino como una operación de 4 días, tú no quieres dañar al país, quieres cambiar al gobierno y marcharte, más o menos, estabilizarlo luego un mes con fuerzas antidisturbios, etc. Pero una vez esto se convierte en una guerra abierta, y ya no es que lo diga yo, ya es que hasta los propios rusos van en contra de la narrativa oficial de la operación militar especial. ¿Por qué no se acaban volando los puentes sobre el río Dnieper que conectan la parte occidental de la parte oriental del país para que no lleguen? No hablamos de moral ni de ética, hablamos desde el punto de vista técnico-militar. Yo no consigo entender por qué los rusos no han volado todos los puentes que unen las dos partes de Ucrania. Bueno, ahora mismo sabemos que desde Novakajovka, desde el embalse de Kajovka, no hay ni un solo paso continuo hasta la desembocadura del Dnieper, ya no existe ninguno. Por encima de él hay más, bueno, el Dnieper sabe que tiene hasta 20 zonas donde el agua está represada, canalizada, etc. Él no lo hizo probablemente porque creyó que lo iba a poder usar. Es decir, un río como el Dnieper es un obstáculo tan formidable que cada vez que oigo que alguien dice la acción ofensiva va a transcurrir a través del río Dnieper, creo que no saben lo que dicen. No saben lo que dicen ni por anchura, ni por profundidad, ni por la cantidad de medios de paso que son necesarios para poder trasladar una fuerza de un lado a otro que tenga la consistencia necesaria para iniciar una acción ofensiva digna de ese nombre, ¿no? Ese río no es un río normal. Ese es uno de los ríos pues esos ríos de Centro Europa, que tienen en algunos puntos el cauce tiene hasta 7 kilómetros de anchura. Y en algunas zonas la profundidad supera los 20 metros. O sea que no estamos pensando en medios de vadeo ni snorkel. Estamos pensando en puentes de pontones que se baten muy fácilmente o estamos pensando en plataformas o barcazas que también son muy lentas y muy vulnerables, ¿no? Yo creo que si no se hizo el plan de obstrucciones, que es lo que usted dice, que forma parte de toda operación defensiva, tiene marcados cuáles son los objetivos que hay que, vías de comunicación que hay que obstruir y medios de paso que hay que destruir para garantizarse que la acción del adversario no va a poder desarrollarse. No se hizo.